Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos a través de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Son ya las 8:06 de la mañana. Hoy es viernes 13 de junio y hemos recibido en la cabina de RPP al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, para comentar luego de la exposición el día de ayer ante el Pleno del Congreso del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien recibió, tras el voto de 62 legisladores a favor, el voto de confianza. Fernando Carballo se encuentra en el Cusco. Quiero saludarlo también. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Encantado de estar en esta ciudad maravillosa y estar con nuestros colegas cusqueños, Noemí, Jonathan, Jordi, en la cabina que RPP tiene aquí en esta ciudad y donde cada día sigue lo que pasa en esta ciudad y aquello a lo que los cusqueños esperan, se lo transmitiremos al ministro Pérez Reyes, que ha hablado de industrialización regional. Y acá esa palabra ha despertado un gran interés. Sin duda, nos acompaña ya, como habíamos dicho, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes. Vamos a empezar hablando con él sobre algunos anuncios que se hicieron el día de ayer. El señor Arana dijo, por ejemplo, que algunos de los ejes que tendría en la agenda el gobierno en este último año que le queda de gestión sería, por un lado, el tema de la seguridad y lo otro, de alguna manera, la recuperación económica. El ministro está con nosotros y, en principio, queríamos preguntarle a quienes han dicho que fue sumamente optimista el presidente del Consejo de Ministros el día de ayer, que se hicieron muchísimas propuestas, pero que hay un problema con la caja fiscal, es lo que advierten algunos especialistas. Ministro, ¿cuáles son los anuncios más importantes desde su sector que le gustaría a usted transmitir el día de hoy, sobre todo a quienes están preocupados por llegar a 2026 con una economía fuerte y saneada? Sí, bueno, muy buenos días, Mávila, y muy buenos días también a Fernando allá en el Cusco. Una de las características de la economía peruana hace ya más de 30 años es el tema de la sostenibilidad fiscal y por lo tanto una gran fortaleza macroeconómica que se refleja en una serie de indicadores, ¿no? Y tenemos una política monetaria, una política fiscal que están digamos, apuntan a mantener esa solidez en los fundamentos macroeconómicos. Y lo que estamos trabajando desde el lado, obviamente, del Poder Ejecutivo, que tiene que ver más con la política fiscal, es justamente una política fiscal seria, que no plantee metas que no necesariamente se puedan cumplir. Justamente por eso es que estamos nosotros planteando que la meta que se planteó de 2.2 hoy no la podemos sostener, más bien vamos a plantear una meta de 2.5. ¿Por qué no se puede sostener? Porque cuando uno mira la evolución de los ingresos tributarios, si bien esta evolución es una evolución importante, también lo que se observa es que el presupuesto tiene una serie de conceptos de gastos que tienen que ver con la inversión particularmente, que requieren que, particularmente asociado al tema de la continuidad de proyectos, que es un tema bien importante, que requieren que se destine recursos a ese tipo de actividades, básicamente para poder completar proyectos. Hay un gran número de proyectos paralizados, Mávila. Proyectos que han iniciado, no necesariamente en este gobierno, pero algunos también, y que necesitan tener recursos para poder continuar y cumplirse las obras. Entonces, cuando uno mira el escenario internacional, y hemos estado conversando con distintos analistas internacionales, ellos también creen, al igual que nosotros, que una meta de 2,5% sobre el PBI de déficit para este año es una meta creíble, razonable. Por supuesto que vamos a trabajar para que esté debajo de la meta, ¿eh? La idea de la meta no es pegarnos a la meta, sino estar debajo de la meta, y en ese sentido es que estamos planteando justamente la modificación de la meta fiscal de 2,2 a 2,5, ¿no? Y la idea también es que podamos tener un aterrizaje mucho más suave hacia los siguientes 2 años en términos de déficit fiscal, para no dejarle al gobierno que venga una economía digamos, encaminada a una recesión. Si me permite la repregunta, antes de, por supuesto, conceder la palabra a Fernando Carballo, quien está en el Cusco, ¿cómo se entiende entonces que el gobierno haya dado visto bueno a este proyecto que redistribuye la recaudación por IGB y que destina un mayor porcentaje a los gobiernos locales? Es decir, en prejuicio de la caja del gobierno central,
Central, de la Caja Fiscal. ¿Cómo entender una contradicción de esa naturaleza? No hay ninguna contradicción, Mávila. Lo que ocurre es cuando tú miras las cifras, lo que observas es que de lo que hoy es el 16%, que digamos queda para el Tesoro Público, aproximadamente casi, un poquito más, pero casi el 2% de ello se está destinando a inversión pública en gobiernos locales. Es decir, lo que va a hacer este cambio, que además es gradual, no es inmediato, es asegurar que los gobiernos nacionales tengan recursos, pero solo para inversión. Entonces, no es que el gobierno nacional se está quedando sin recursos. No, estos recursos ya hoy los está asignando, entran al Tesoro y los asigna a las municipalidades. O sea, simplemente, ¿descarta usted una farra fiscal? Absolutamente. O sea, estamos aquí en una situación de austeridad, estamos simplemente reasignando los recursos presupuestales y, por supuesto, lo que tiene que venir asociado a esto, que sí creo que es una crítica totalmente válida, es que tenemos que mejorar la calidad de ese gasto en los gobiernos locales. Y para ello tenemos que trabajar distintas medidas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es no permitir que estos recursos, y de hecho vamos a sacar un decreto supremo en ese sentido, que estos recursos que son solo para inversión, esto no es para gasto corriente, estos recursos tienen que ir, pero a cosas que realmente se necesiten. O sea, esto no puede ir ni a monumentos, ni a plazas, sino tiene que ir a pistas, veredas, centro de salud, escuelas, es decir, a actividades en las cuales el Estado le brinda servicios al ciudadano y que tiene que ver con su bienestar. Entonces tenemos que asegurarnos eso, y para ello justamente es que esta norma lo que está haciendo es asegurando recursos que hoy se dan en el marco del 16% que se les entregue a los gobiernos locales, pero para inversión. Y la otra cosa que hay que hacer ahí también es ayudar de una manera mucho más intensa a los gobiernos locales para que puedan gastar mejor sus recursos. Gastar mejor no significa gastar más, sino mejor, en el sentido de tener proyectos que cumplan con estándares, no solamente del sistema InvierteP, sino que atiendan las necesidades de la ciudadanía. Cuando uno observa muchos de los proyectos, por ejemplo, a nivel municipal, observa proyectos importantes de mejoramiento de calles, todo lo que llaman planes de movilidad urbana. Pero hay otros casos en los que se observan que se han destinado a edificios municipales, ¿no? A plazas. El récord por lo menos no habla bien del desempeño presupuestal de los gobiernos locales. Mire, el año pasado estuvo casi en 67% en la ejecución de la inversión de las municipalidades, contra un promedio nacional casi cercano a 90%. Pero cuando uno mira ese 66%, la verdad lo que va a encontrar ahí es muchos municipios que están bastante cercanos al 90 y al 80%, y un grupo importante también de abajo de 50%. Entonces, lo que hay que hacer ahí es ayudar a que los que están debajo del 66% o incluso debajo del 70% puedan subir su ejecución, y además asegurarnos que esa ejecución sea para cosas que realmente necesita la ciudadanía. Fernando. Sí, buenos días, ministro Pérez Reyes. Usted participó en el Foro Central de la Sociedad Nacional de Industrias, que estaba de aniversario, y sostuvo ahí que hay que promover una industrialización regional. Y esto corresponde con el esfuerzo que ha hecho la Sociedad Nacional de Industrias en los últimos años de implantarse más en las regiones y de promover en las regiones. En parte, uno de los instrumentos que se ha diseñado para esto es la creación de zonas económicas especiales. Hablamos sobre todo de la de Pisco, pero las hay también en otros sectores. ¿Qué nos puede decir a esto? Porque los interlocutores que he tenido en el Cusco tomaron muy a bien lo que usted dijo sobre regionalización industrial, pero no ven ejemplos de un compromiso del Estado central con proyectos específicos. Por eso quisiera que nos ponga algunos ejemplos. Sí, bueno, Fernando, ahí lo que estamos haciendo es justamente trabajando el reglamento de la ley 31969, que es una ley que promulgó este gobierno, y que lo que plantea es una serie de medidas de incentivos para el desarrollo de algunas actividades particularmente industriales, particularmente el tema de la textil y confecciones, que es una actividad, digamos, con mucha competitividad, y que lo que queremos es que, digamos, desarrolle de una forma mucho más intensa su nivel de producción.
Pero y también es importante tomar en cuenta lo siguiente, Fernando, y es que la idea de promover la industrialización no significa generar protección industrial ni algún tipo de sustitución de importaciones, que creo que ya nos han demostrado en el pasado que no funciona. La idea es promover un proceso de industrialización sobre la base de la competitividad, buscar que las industrias sean mucho más competitivas, ¿no? Un componente de eso tiene que ver con algunas medidas que están planteadas en esta ley, la 31969, que hay que reglamentar, que es justamente una de las cosas que nos hemos comprometido nosotros a reglamentarla. Otra tiene que ver con el tema del desarrollo de las zonas económicas especiales, que usted menciona que ya se aprobó en la Comisión de Economía el texto que ha sido consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas, y que creemos que también va a dar espacio para el desarrollo de algunas industrias de enclave, pero no sobre la base de subsidios, sino sobre la base de ayudar a mejorar la competitividad en algunas zonas que pueden tener algunos problemas logísticos, o que, por ejemplo, el traer el recurso natural para darle valor agregado requiere un régimen tributario distinto, no con subsidios, porque es bien importante mencionar, la zona económica especial tiene un impuesto a la renta, como está planteado, de 0% los primeros 5 años. Una parte importante de las inversiones que se hacen en cualquier actividad empresarial, los primeros años, dependiendo obviamente del negocio, tienen impuesto a la renta 0. ¿Por qué? Porque no tienen utilidades, o sea, no te operan a pérdida. Los flujos de caja de esos primeros años son negativos de las empresas. Entonces, tener un impuesto de 0 no va a alterar, en términos operativos, el impacto de esto en la recaudación es muy pequeño, y más desde el lado de lo que hoy día existe. Pero lo que estamos apostando vía las zonas económicas especiales hacia el aumento de la recaudación por lo que va a aparecer. O sea, solo para tener un ejemplo, en el año 2002 aproximadamente exportábamos por productos agrícolas casi como 450 millones de dólares. Y por lo tanto las empresas que hacían esto pagaban impuestos a la renta, ¿no? El 30%. Hoy tenemos una industria que, fruto justamente de medidas de incentivo, no de subsidios, sino justamente de incentivo, pagaron durante mucho tiempo un impuesto a la renta de 15%, que ha provocado que pasemos de 450 a casi 13.000 millones de dólares el año pasado. Y si usted mira lo que ha aumentado la recaudación de aquella época acá, va a observar claramente que el desarrollo de esta actividad ha mejorado incluso el impacto tributario. La idea es que identifiquemos aquellas industrias en las que puede pasar esto. La textil, por ejemplo, es una en la que hemos tenido históricamente una actitud, una competitividad muy importante, pero que no le hayamos dado el mismo nivel de incentivos, por ejemplo, que de la actividad agroexportadora. La idea es trabajar en esa línea, y por eso también es importante lo que usted mencionó de los planes de desarrollo industrial, que en su momento incluso yo asistí como ministro de la Producción en la presentación de alguno de ellos con quien era el presidente de la SNI en aquella época, el ingeniero Jesús Salazar Nishi, y que entendemos que la gestión del actual presidente de la SNI también va en el mismo sentido de apoyar el desarrollo de estos planes de desarrollo industrial, valga la redundancia, que permitan tener un país industrializado, pero no sobre la base de subsidios, sino sobre la base de competitividad, que es lo que tenemos que trabajar finalmente, ¿no? Debemos cumplir con nuestros anunciantes. Fernando, vamos a las 8:19. Son las 8:24, Mávila Huerta desde la cabina de RPP en Lima y yo, Fernando Carballo, desde la cabina de RPP en el Cusco. Estamos entrevistando al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes. Señor Pérez Reyes, usted ha dicho que en efecto hay que promover el desarrollo de industrias regionales, pero no hay que hacerlo, ha dicho, con proteccionismo. Y citó el ejemplo de lo que se había hecho para promover con éxito una industria agroexportadora que nos está dando tantas satisfacciones. Y dijo que había que hacer lo mismo con el textil y la confección. Pero la industria agroexportadora justamente sí se ha beneficiado de medidas de protección que ha significado un beneficio tributario considerable consagrado en la ley Klimper del año 2000, ley cuyo espíritu ha sido restaurado con una ley reciente. Entonces, explíquenos, por favor, cómo se puede hacer para promover el desarrollo industrial regional siguiendo el ejemplo del agro, pero no el ejemplo de los beneficios tributarios que el agro consiguió. Fernando, ahí es bien importante hacer la aclaración. El que tenga una industria puntual, un beneficio tributario, no implica un subsidio.
ni un mecanismo de protección. Simplemente significa que en algunas actividades económicas puntuales en las que puede haber un gran beneficio para el país en términos de empleo, de generación de exportaciones también y de producción, y la tasa de impuesto a la renta que se requiere para que esta industria sea competitiva no sea necesariamente el 30%. La idea es que, como regla general, el país, y esto es un avance que se obtuvo en algún momento, logró tener un solo impuesto a la renta para las empresas, ¿no? Pero lo que es claro es que ese solo impuesto a la renta para algunas actividades puntuales no hace competitiva la industria. Y la prueba de ello es que cuando miramos mucho los terrenos que han sido utilizados para la exportación, no todos, pero una parte importante de ellos, ya preexistían a la norma. Y la pregunta es por qué con el impuesto a la renta del 30% no se desarrollaron, y cuando se planteó un escenario de impuesto a la renta más bajo, igual positivo, porque no significa que no esté pagando impuesto a la renta, la actividad explotó, digamos, desarrolló, ¿no? Entonces, ese tema es bien importante. Por eso la política industrial, que es una cosa en la que nosotros creemos, una política industrial moderna no consiste en darle subsidios y proteger, sino consiste más bien en identificar qué medidas permiten que la empresa pueda mejorar su competitividad basado en criterios de mercado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las exportaciones de arándano, de palta, en general de las distintas frutas y hortalizas que hacemos, nosotros no le estamos dando subsidio a ninguno de los productores. Ellos están yendo a mercados internacionales, compitiendo a precios internacionales. Hay que tomar en cuenta que nuestro éxito tiene que ver con nuestra capacidad, y esto es una cosa de la que los peruanos tenemos que sentirnos orgullosos, de competir de igual a igual con otros países de la región. Y lo mismo pasa en otras actividades. Lo que hay que hacer es que hay que identificarlas, hay que hacer los estudios para tener claro que tenemos un potencial que permita generar empleo, ¿no? Y producción y también más impuestos, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es un poco el trabajo. La industria de confecciones ha tenido un desarrollo importante en los, la verdad, 40 últimos años, pero no ha tenido una política marcada de promoción basado en criterios de mercado desde el lado del Estado. Me refiero a una política marcada de promoción, y esta ley, la 31969, apunta justamente a eso, ¿no? Hay otras actividades que también tienen un éxito. Por ejemplo, mire usted lo que está pasando ahorita con la artesanía del oro. Este año vamos a exportar más de $100 millones de artesanía. Perdón, el año pasado hemos exportado más de $100 millones de artesanía vinculada al oro. Porque claro, tenemos ahí un recurso que también, por supuesto, cuidando la legalidad de la actividad minera, nos permite tener una industria muy competitiva, que además es una gran generadora de mano de obra. Entonces, además de emprendimientos, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, una cosa es el subsidio y otra es, yo quería más bien orientar la pregunta por el lado de una advertencia que ha hecho el Consejo Fiscal, ¿no? En un análisis entre 2020 y 2023, por ejemplo, cómo se ha cuadriplicado el número de leyes promulgadas vía la insistencia, ¿no? Que tienen un impacto en las finanzas públicas. El punto es aquí cómo el gobierno defiende eso y si considera o no inconstitucional algunas de las leyes que han emanado del Congreso. Algunas de las que se puede mencionar ya las ha tocado Fernando. Por ejemplo, la recientemente aprobada ley agraria. ¿Qué es lo que opina usted? Por otro lado, el marco tributario y aduanero para las zonas económicas especiales. ¿Cómo se responde a las críticas y advertencias que ha hecho el Consejo Fiscal? ¿Las considera usted oportunas, coherentes, sensatas, o cree que se está exagerando? No, yo creo que el Consejo Fiscal fue creado justamente, fue parte hace muchos años de una recomendación que hizo el Fondo Monetario Internacional, y tiene como propósito justamente plantear alertas, opiniones que uno no siempre tiene por qué compartir, pero alertas que justamente cumplen la finalidad de tener siempre un marco macroeconómico fiscalmente sostenible, lo que no significa que la política fiscal tenga que caminarse por lo que dice el Consejo Fiscal, sino simplemente para eso tiene un rol que nosotros siempre vamos a saludar. No vamos a estar siempre de acuerdo con ello, pero creemos que es una crítica válida a la que hay que escuchar, y nosotros, por ejemplo, en el tema puntual del tema de la industria agroexportadora y la ley que justamente se ha sacado en estos días y la de zonas económicas especiales, cuentan con nuestro apoyo. Nosotros estamos de acuerdo con esa legislación porque creemos que los motores de crecimiento del Perú
necesitan justamente la promoción de estas actividades económicas, y por eso creemos que es importante para el desarrollo del Perú el tener este tipo de cosas. Mire usted, hoy en día hay entre 130 y 140 mil personas que todos los días en Chicama, en Chao y Virú van a trabajar. Entonces, claro, estamos hablando de actividades que generan una gran cantidad de empleo. Ese empleo no existía previo a la ley justamente de promoción de la agroexportación. La idea es consolidar eso, ¿no? Y otras actividades. En Lambayeque hay más de 67.000 trabajadores. Todos los días van a trabajar. Entonces, la idea aquí es que estas actividades prosperen, generen desarrollo económico del Perú, y lo que nosotros miramos es, en la medida que esta actividad crezca y se desarrolle de forma importante, su aporte fiscal va a aumentar comparado con el que tenemos hoy día. Entonces, 30% de algo pequeño es claramente bastante menor que el 15 o 20% de algo que es bastante mayor. Entonces, a eso apuntamos justamente. Sí, bueno, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, ya que usted lo ha mencionado, son bastante inferiores de crecimiento con relación a lo que anunció el presidente del Consejo de Ministros ayer. Es más, desde el Ministerio de Economía y Finanzas fueron mucho más cautos, incluso en ese pronóstico de crecimiento. Ha sugerido además el fondo la implementación de una serie de medidas para moderar el gasto público y ayudar a reforzar la credibilidad de las autoridades fiscales y asegurar, aquí cito, el equilibrio en el proceso de consolidación fiscal. Así y lo cito textualmente. Ministro, permítanos ir, por favor, después de los titulares de la media hora, a una nueva pausa para continuar conversando con usted y haciéndole también algunas preguntas. Esperemos, por supuesto, que esta no sea la última entrevista que nos conceda, porque el sector merece conversaciones largas y profundas. 8:32, titulares de la media hora, y 8:41 de la mañana, conversamos con el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, quien se encuentra aquí en la cabina, Fernando Carballo en el Cusco, Mávila Huertas en Lima. Estamos conversando con él en esta su primera entrevista a un medio de comunicación desde que asumió la cartera que hoy ocupa. Quería preguntarle por una advertencia que se ha hecho también sobre las intenciones del gobierno de elevar los beneficios a más de 260.000 trabajadores públicos. ¿No impacta esto en el costo fiscal? ¿No es otro duro golpe a la ley Servir? Primero quería contestar el comentario que hiciste sobre el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, efectivamente ellos tienen un pronóstico de crecimiento 2,8. Nosotros creemos que un escenario no optimista sería pensar en 3%, más bien creemos que si hacemos las cosas bien podemos llegar sin mucha dificultad a 3.5, que es un poco lo que estamos trabajando, particularmente mirando el tema del gasto público en inversión concretamente, y también... Pero es justamente lo que pide moderar el fondo. Es que ahí viene el tema. El fondo lo que pide es que tengamos estabilidad fiscal, y de hecho, si usted mira, el año pasado cerramos en 3,5 de déficit. Ahorita estamos en 2.7, o sea, hemos bajado, y la senda muestra que vamos a seguir bajando. Lo que nosotros estamos hablando es de cambiar la meta fiscal. La meta para este año se planteó cerrar el año en 2,2, y nosotros lo que estamos diciendo es cerremos en 2,5. La senda lo que muestra es que vamos por debajo de 2,5. Entonces lo que queremos es... Por supuesto creemos que podemos llegar al 2,2, pero no queremos poner una meta que pueda estar en riesgo de ser cumplida, porque este sería el tercer año que se incumpliría. No queremos que eso ocurra, primero. Entonces, sí hay austeridad y vamos a seguir en esa línea, y nuestra posición además es incrementar de una forma importante los ingresos tributarios. Si usted mira, los ingresos tributarios han aumentado en los últimos meses de una forma muy importante. Una parte de ello, y también muy importante, tiene que ver con el incremento de los precios de los minerales y lo que esto implica en términos tributarios. Y bueno, también el consumo, ¿no? Y también el consumo, por supuesto. Entonces, la idea es... El esfuerzo queremos hacerlo aumentando el ingreso, que es lo que estamos viendo que está dando resultados. Los números están actualmente creciendo a 2 dígitos. Claro, pero cuando yo le hacía la pregunta de la farra fiscal y de las críticas que se hacen al manejo de las finanzas públicas, es más, cuando se reclama que el próximo gobierno sea mucho más cuidadoso, y cuando le hablaba incluso de leyes que propone el Congreso, que son aprobadas por insistencia o incluso sin observación por el Ejecutivo, que cruzan la línea de sus facultades con iniciativa de gasto y no
no escuchamos al gobierno defender sus fueros. Le pregunto también, por ejemplo, o cuando le mencionaba la farra fiscal, le pregunto por el incremento, por ejemplo, de los sueldos de los maestros, le pregunto por estos beneficios para más de 260,000 trabajadores públicos, que los especialistas advierten, golpe de muerte, dicen, a la ley Servir. A ver, y la primera cosa, aquí no hay ninguna farra fiscal, Mávila. Estamos trabajando, como le digo, para seguir reduciendo el déficit. De hecho, lo venimos haciendo y vamos a seguir en esa línea. Lo que nosotros queremos es una economía que siga creciendo. Ya no tanto por estímulo fiscal, pero tampoco quitar estímulo fiscal. Entonces, lo que queremos es que la economía siga creciendo, que podamos entregarle al siguiente gobierno una economía con inflación baja, que estamos en esa línea. El BCR está haciendo su trabajo de una forma muy importante, y también con una economía creciendo. Correcto, entonces, pero le estoy hablando de estos gastos en concreto, sí, ¿no? El tema de los trabajadores públicos, por ejemplo. Como marco general, es ese. Ahora, cuando miramos estos dos casos que usted menciona, son dos iniciativas legislativas que nosotros no compartimos. Creemos que efectivamente hay un problema con las pensiones de los maestros. O sea, creo que es claro que las pensiones de los maestros son bajas, como las son las de muchos trabajadores. No solamente en todo el país hay pensiones para todos los peruanos. Hay un problema con las pensiones. Así es, y para eso lo que necesitamos es, para poder, necesitamos crecer, recaudar más impuestos, y ahí pero son los maestros, son los militares y ahora los trabajadores públicos. Lo que pasa es que tenemos que ir, vuelvo a repetir, en el caso concreto de los maestros, es claro que hay un atraso y eso hay que corregirlo, pero no lo podemos corregir ni este año ni el siguiente. Esto es un proceso gradual que hay que hacerlo durante 10 años probablemente, para ir gradualmente aumentando las pensiones de los maestros, porque el impacto de esta medida, por ejemplo, si se aprobase, son 4.800 millones de soles. Eso obviamente nosotros lo observaríamos, pero no porque no creamos que haya que sea un acto de injusticia, sino porque fiscalmente no lo podemos, administrar. De eso se trata. Exacto, y por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta legal. Creemos que aquí hay que implementar una medida que sea muy gradual durante un buen número de años y asociado además al incremento en la recaudación fiscal. Entonces, y en el tema de lo que usted menciona, el tema de salir del CAS, que es un poco lo que se está planteando, sí, lo que nosotros estamos planteando es exactamente lo mismo, una medida gradual durante un plazo de unos 4 o 5 años que permita que los que hoy día son trabajadores de CAS gradualmente vayan adquiriendo algunos derechos adicionales a los que ya tienen en el marco de la legislación Servir, pero gradual en un plazo muy largo, para que tampoco impacte fiscalmente el tema. O sea, eso es justamente responsabilidad fiscal. Podría ser muy fácil y muy populista dar las medidas hoy que se apliquen el próximo año y dejarle al siguiente gobierno irresponsablemente un gasto elevado. Ok, no pero la gradualidad se le están dejando al próximo gobierno. No, es que... Y si no se cumple finalmente con eso que ustedes ahora hablan de gradualidad, el cargamontón va a venir cuando el próximo nuevamente gobierno... Estamos hablando de iniciativas legislativas que todavía no se han concretado y que nosotros no compartimos y que obviamente las observaremos y así corresponde, porque justamente creemos en la sostenibilidad fiscal. No queremos irresponsablemente dejarle al gobierno que venga cuentas que no cierren. Entonces, en esa línea es que por eso cuidamos el déficit fiscal, tenemos una senda hacia abajo del déficit fiscal y la vamos a mantener. Estamos incrementando los impuestos y vamos además, la SUNAT en las siguientes semanas, digamos una decisión que hemos tomado hace unas 3 semanas, apenas entré, va a salir a hacer campañas mucho más intensas para recaudar más impuestos. IGB, impuesto a la renta, para que las personas que tienen que pagar impuestos lo paguen. O sea, el margen de ilusión y de evasión tributaria es importante, y en esa línea el esfuerzo queremos concentrarlo en aumentar la recaudación, que dicho sea de paso, está aumentando bien. Estamos a 2 dígitos, o sea, estamos hablando de tasa de crecimiento en algunos meses de más de 10%. Entonces, a eso apuntamos. Muy bien. Ministro, hay un punto en el cual tenemos una brecha gravísima que afecta a la economía, que es el de la infraestructura. Su predecesor, el señor Salardi, anunció al final de su mandato que se trataba de fusionar 14 entidades públicas que tienen que ver con construcción en una única entidad. Las carencias de infraestructura las hemos visto incluso en obras recientes como el aeropuerto, que tiene un pésimo acceso, y como el puerto de Pisco, que también tiene un pésimo acceso. ¿Cuál es su política frente a la fusión de esas entidades públicas que tienen que ver con construcción, y a qué se compromete usted en términos de infraestructura, puesto que las carencias son manifiestas en las escuelas, en las vías, en los puentes y en los proyectos de irrigación? Sí,
Mire, Fernando, ahí esto fue un anuncio que se hizo, efectivamente, hizo el ministro Salarde con la presidenta. Lo que nosotros hemos planteado, además hemos conversado ya también con la presidenta de la República, es que esto es un proceso que se va a hacer gradual. No lo podemos hacer inmediatamente en todas las entidades, estas 14 entidades que se mencionó. Vamos a ir haciendo un proceso gradual, además respetando los derechos de quienes realmente aportan en términos de evaluación y formulación y ejecución de proyectos. La idea es hacer un tránsito gradual hacia un régimen, además, servir, en el cual lo que vamos a introducir como cambio importante es que las personas van a recibir un pago vinculado a un pago fijo y un pago variable vinculado con el cumplimiento de metas, que eso es un cambio que queremos. Ya hemos estado hablando con Servir de este tema. Vamos a comenzar este proceso gradualmente. La idea es que esto no se pueda hacer de un solo momento, porque hay procesos de inversión que están en curso, inversión pública, y que no se pueden paralizar simplemente por este cambio. Entonces, el primer tema es, ¿vamos a ese cambio? Sí. Vamos a trasladarle gradualmente a la ANIN los distintos programas y dejarle al gobierno que venga justamente eso. Parte de nuestro diálogo con las bancadas ha sido uno de los temas que hemos tratado, es este tema justamente, y la mayor parte de ellos comparten nuestra preocupación también por tener programas de inversión pública más eficaces respecto a los que tenemos el día de hoy. O sea, en el principio vamos a hacer esto, pero gradualmente y siempre cuidando de no afectar la capacidad de ejecución de estos programas y, por supuesto, también respetando los derechos de quienes trabajan ahí, pero realmente también de quienes aportan a esas instituciones, porque la idea aquí tampoco no se trata de respetar los derechos laborales de quienes entraron basados en criterios no necesariamente muy competitivos. ¿Okay? Hablo aquí de prebendas de gobiernos anteriores donde entraron personas que luego hoy día no las puede sacar porque no cumplen casi ninguna función, pero que tienen un casi indeterminado, por ejemplo, y que hace que prácticamente no tengas espacio para introducir mejoras en la productividad porque ellos no tienen ningún interés. Pero estamos hablando de una minoría. La mayor parte de los trabajadores de estos programas sí aportan y hay que trabajar un régimen de incentivos para que se cumplan los plazos, se avancen los proyectos en los tiempos que tienen que avanzarse. De un lado es esto. Y de otro lado está también el tema de las asociaciones públicas privadas, porque coincidimos en lo que usted menciona en relación a que mucha de la infraestructura no solamente tiene que desarrollarse, sino además tiene que mantenerse, ¿no? Operarse y mantenerse, y por eso es que creemos que tenemos que darle un gran énfasis a las asociaciones públicas privadas. Este año estamos trabajando como para cerrar el año encima de 8.500 millones de dólares de contratos de APPs adjudicados. Y estamos bastante bien en los procesos. Ya entregamos el Tren Macho hace menos de 2 semanas. Estamos trabajando para la carretera longitudinal de la Sierra Tramo 4 Sur, de la que tiene que ver básicamente con la Vía Los Libertadores. Son casi 950 kilómetros en una concesión que se entrega de acuerdo a preinversión ahora en el mes de julio. Entonces, la idea es que vamos a seguir haciendo más APPs en centros de salud, en escuela. Por ejemplo, el programa 1000, que es un programa que ha estado liderando el Ministerio de Salud, vamos a trabajarlo en esa línea, es decir, una parte de él va a ser hecho por obra pública y otra parte de hecho lo vamos a hacer como obra en el marco de APPs, pero en todos los casos estamos hablando de centros de salud que van a ser operados bajo APPs. APPs que se van a encargar de asegurar que haya agua, luz, ambulancias, personal básico, no para la atención de salud, sino todo lo que tiene que ver con la actividad operacional de los centros de salud, y que hoy día no necesariamente está garantizado. Entonces, ahí queremos, por ejemplo, APPs, queremos APPs también para las escuelas Bicentenario, para los COARS, para todas las escuelas que estamos trabajando intensamente en el gobierno, desde el Ministerio de Educación, por indicación de la presidenta, se está haciendo un programa muy importante de despliegue de escuelas públicas a nivel nacional, y eso lo que queremos es que estén aseguradas, es decir, que estas escuelas no solo se inauguren en las óptimas condiciones que estamos viendo el día de hoy cuando se inauguran, sino que duren 40, 60, 100 años, ¿por qué no? Y para eso necesitamos asociaciones pública-privada. Por eso es que también hemos llegado a un acuerdo con el Congreso para una nueva ley de APP, que esperemos se pueda aprobar el día de hoy en la Comisión de Economía y que pronto también se pueda discutir en el Pleno, y de forma tal que tengamos ahí inversión pública de un lado muy orientada hacia APPs, ¿no?
Y la otra, orientada, y la inversión pública que no vaya a APPs, la vamos a manejar a través de la ANIN. Y una cosa también importante, Fernando, es el tema de las megaobras de las que hemos hablado varias veces en mi gestión previa. Todas van a trabajar bajo el esquema de lo que se llama una APP híbrida. Es decir, una parte de esa obra va a tener un componente de obra pública, muchas de ellas vinculadas a interferencias, y otra parte de la obra, y obviamente la operación mantenimiento, va a estar en el marco de asociaciones públicas privadas. Muchos de ellos bajo régimen de cofinanciamiento, y para eso justamente también estamos trabajando unas normas de sostenibilidad fiscal de todo lo que tiene que ver con lo que se llaman contingencias, digamos, pasivos contingentes, ¿no? Para asegurar que tengamos un equilibrio fiscal sostenible, no solo para el gobierno que viene, sino un sostenible de largo plazo, ¿no? Bien, ha sido el ministro Raúl Pérez Reyes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en esta primera entrevista que concedió un medio de comunicación. Como le decía, esperamos tenerlo pronto, cuando, por ejemplo, se concreten algunas de las iniciativas que aquí ha compartido con nosotros para poder hacer un análisis y un balance, especialmente ahora que estamos todos expectantes de él, que será el último mensaje de la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso. Pero, en fin, queda la invitación abierta. Bueno, muchísimas gracias y vendremos a hablar. Lo comprometo. Por supuesto. Y vamos a hablar del shock desregulatorio, que es lo que no hemos podido hablar ahora, porque estamos avanzando un número aún mayor todavía de metas desregulatorias que creemos que van a ayudar a crecer la economía, y por eso es el optimismo del 4%, ¿no? Porque creemos que podemos llegar con estas metas al 4%. Muy bien, nosotros a esta hora, 8:54, sí. Fernando. Sí, otro tema que ha quedado pendiente es el impacto de la criminalidad y las dificultades para combatirla sobre las inversiones extranjeras, porque parte del shock de inversiones supone que el Perú genere confianza, y hasta el momento no encontramos mucho un camino para garantizar la seguridad en nuestro país para los ciudadanos y para los empresarios que quieren invertir. Tema pendiente para la próxima vez, ministro. Por supuesto. Muy bien, vamos.